Gloria al Señor. No voy a hablar mucho porque no quiero dormirlos, pero sí quería hablar un poquito acerca del tema que fue el que estuvimos viendo durante el campamento. Y si ustedes se fijan en la camiseta que nuestras niñas traen, está la palabra Selah. Y esa palabra la encontramos varias veces en la Biblia, mucho más seguido en los Salmos. Esa palabra quiere decir alto y tomar un tiempo de reflexión, un tiempo en el que se reflexiona y se piensa, y ¿en qué vamos a reflexionar? Pues vamos a reflexionar y vamos a tomar el tiempo para pensar en lo que Dios está haciendo en nuestra vida, para pensar en lo que Dios nos bendice, cómo Él nos ayuda, cómo Él nos cuida. Y el Salmos que estuvimos leyendo fue el Salmos 24, y lo vamos a estar leyendo otra vez para refrescarnos un poco la memoria. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Gloria al Señor. Este salmo es algo muy bonito, muy precioso. Estos salmos que, si me miran que me cambio de lentes, es porque con estos no puedo leer, solo con los otros. Este salmo es un salmo donde Dios habla a nuestra vida de lo importante que es que nosotros tomemos ese tiempo de reflexión y de pensar qué importante es las manos limpias, el corazón puro. Pero nos habla, y es un salmo profético donde en esa reflexión y en ese tiempo que se puso David a pensar y que se puso a reflexionar y que tomó ese tiempo para pensar en el Señor y que tomó ese tiempo para platicar con su Señor y que tomó ese tiempo para tomar esos 5 sentidos y pensar a conciencia. Y se dio cuenta que no había nadie que tuviera sus manos limpias. ¿Verdad, Joana? Les voy a estar preguntando después. Si las miro que están platicando, les voy a ir a poner el micrófono para que me ayuden a predicar. De todos modos, ustedes ya vieron de este tema ya en el campamento. A pensar quién tenía sus manos limpias, su corazón puro, a ver quién no había jurado con engaño. ¿Y quién me va a decir de los que estamos aquí, quién no ha hecho mentiras? Desde que nació hasta donde estamos ahorita, nos han salido muchas mentirillas. Algunas negras, otras un poquito blancas, otras chiquitas, otras más grandotas, pero nos han salido mentirillas. Nuestra boca ha tenido engaño. Y dice manos limpias. ¿Quién no ha tenido sus manos sucias? Y no estamos hablando de que nos las llenemos de tierra o que las tengamos sin lavar, que tengan un poquito de roña, un poquito de tierra en las uñas. Estamos hablando de cuando obramos en hacer algo que no está correcto delante de Dios. ¿Quién puede decir, mis manos están limpias? ¿Quién puede decir? Y yo me puse a pensar, y estas palabras, y este salmo lo estuvo diciendo David en ese momento de reflexión. Y David fue un hombre que la Biblia dice que tenía el corazón conforme a Dios. Pero también fue un hombre que tuvo engaño en su boca, dijo mentiras. Fue un hombre que tuvo sus debilidades, y fue un hombre que pecó también. Fue un hombre que no solamente miró cosas que no debía mirar, sino que tomó cosas que no debía tomar y que impulsó y puso al frente de batalla a uno de sus soldados que era fiel para que lo mataran. Y tomó la esposa de alguien que no era de él, que no era debido de tomar él, la esposa de ese soldado. Él hizo cosas que no estaban bien. Entonces, ¿cómo él podía decir, yo tengo las manos limpias? ¿Cómo podía decir, en mi boca no hay engaño? Pero él no se estaba refiriendo a nosotros. Él se estaba refiriendo a que no hay nadie que tenga sus manos limpias. No hay nadie que tenga su corazón puro delante de Dios para que pueda entrar a su presencia. Pero
pero nos dio también a saber que había uno. Y si nosotros leemos más abajo del Salmo, dice, déjenme cambio de lentes. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Ese Rey de Gloria que entró fue Jesús. Jesús vino con sus manos limpias, con su boca que no había jurado engaño, con un corazón lleno de amor, y entró a ese lugar santo donde nosotros no teníamos parte de entrar. Ni siquiera teníamos la esperanza de poder entrar ahí. Y Él entró. Y como Él entró, nos abrió las puertas para que nosotros podamos entrar. ¿Cómo nosotros vamos a tener nuestras manos limpias? ¿Cómo vamos a tener nuestro corazón puro? Aceptando a Jesús en nuestra vida. Dándole el valor a Jesús de todo lo que Él hizo por nosotros. Tomando en nuestras manos la bendición que Él nos dejó, de darnos la oportunidad de llegar a la presencia de Dios. Entonces, nosotros vamos a entrar ahí. No porque nosotros hayamos hecho mucho esfuerzo para hacerlo, sino porque Jesús lo hizo por nosotros. Y eso no quiere decir, pues Jesús ya entró, me dio la entrada a mí, viva la flor. No. Eso quiere decir que ahora yo voy a seguir el ejemplo de Jesús. Voy a darle el valor a lo que Él hace y voy a limpiarme cada día. ¿Cómo me limpio cada día? En Efesios la Biblia nos dice que Jesús limpiaba de toda mancha, de toda arruga a su iglesia. ¿Y cómo la limpiaba? Con la palabra que salía de su boca. ¿Y cuál es esa palabra que sale de su boca? La Biblia. La Biblia. ¿Cómo nos vamos a mantener nosotros limpios? Jesús nos limpió, pero ¿cómo vamos a mantener esa pureza? ¿Cómo vamos a mantener esa limpieza? Agarrándonos de su palabra. Amar su palabra, escudriñar su palabra. Dice la Biblia que ahí hay tesoros escondidos para nosotros y que se los va a dar y se los va a declarar el Espíritu Santo. Aquel que haga una pausa a toda su carrera, aquel que diga Sela. Tomo un momento de pausa, tomo un momento de reflexión y toda decisión que yo vaya a tomar, la voy a hacer en mis 5 sentidos, la voy a hacer con dominio propio y la voy a hacer sabiendo lo que hago. Y cuando yo tomo ese tiempo para reflexionar y para tomar esas decisiones importantes y para honrar a mi Señor, voy a tomar una decisión correcta, una decisión sabia. Porque la estoy haciendo para honrar a mi Señor. La única manera es tomar ese tiempo y reflexionar en su palabra, hacerla propia y vivirla.